En esta lección vamos a aprender cómo podemos entender cómo son los parámetros de una función en Python. Otra cosa que les quería contar, ya a nivel de Python, es que si nosotros escribimos el nombre de la función, abrimos un paréntesis, nos dice, ¿sí?, de qué se trata la función, cuáles son los parámetros que tiene, ¿sí? En este caso solamente uno, el parámetro que acepta es data, que Python lo infiere, ¿sí?, por el orden. Nosotros no dijimos data igual Star Wars. Sería lo mismo escribir esto, de-Star Wars. Por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos read-csv? Bueno, también admite, por supuesto, muchos parámetros. Entonces, por ejemplo, si ponemos coma, ¿sí?, podemos ver que en este caso, bueno, hay muchísimos parámetros. Por ejemplo, nosotros teníamos los datos separados por coma, ¿sí? Pero podrían haber estado separados por punto y coma o por el character pipe, ¿sí? Lo importante es conocer de las funciones cómo son los nombres de los parámetros y cuál es su valor por defecto. En este caso lo infiere, ¿sí? Infiere que es la coma, pero si van a la documentación oficial, pueden ver, por ejemplo, que se lee read-csv de la librería pandas, ¿sí? Nosotros tenemos el alias, el PD, y vemos que el parámetro sep dice que por default es una coma. Entonces, más que hacer hincapié en la función read-csv, lo que quiero hacer hincapié es que uno cuando usa una función, esta función suele tener documentación, suele haber ejemplos, ¿sí? Y los parámetros tienen valores por defecto, en este caso la coma, ¿sí? Vemos que también hay alias, por ejemplo, que es lo mismo decir sep a decir delimiter, y bueno, y otros parámetros, ¿sí? Realmente son muchos. Generalmente cada vez que vean documentación oficial, ven la descripción de todos los parámetros, cuál es el valor de defecto, ¿sí? Y abajo de todo, los ejemplos. Esta parte de documentación es la misma que podemos ver de una manera menos estructurada quizás, cuando ponemos coma, espacio, ¿sí? Donde vemos los nombres de los parámetros, fíjense el valor de efecto que dice sep igual, comilla, comilla, coma, ¿sí?, que es lo mismo que veíamos antes. Scrolleamos y vemos una descripción de los parámetros más detallada, vamos abajo y vemos los ejemplos, que en este caso no se me está visualizando por el zoom, ahí está, ¿sí? Ya para cerrar el video, también les quiero mostrar lo que no les podía mostrar antes con la función de status. Fíjense que acá aparece este parámetro, pero no le aparece el nombre del parámetro. ¿Por qué? Como les había dicho antes, asume que el primer parámetro va a ser el nombre del archivo. Entonces, es común encontrar que, por ejemplo, el primer parámetro no tiene nombre, pero si yo quiero agregar otro parámetro, como por ejemplo sep, sí. ¿Por qué? Porque Python va a asumir que el orden de los parámetros que no tienen nombre es el mismo, por supuesto, que el que aparece acá. Entonces, fíjense que dice def read-csv, ¿sí? Está esperando que nosotros le pasemos el nombre del archivo. Como segundo parámetro espera el separador. Como tercer parámetro el delimiter, ¿sí? Entonces, en este caso hubiera sido lo mismo escribirlo así, que también lo hubiera interpretado bien. Vamos a chequearlo, ¿sí? Y efectivamente lo parció bien el archivo. Pero si queremos ser sumamente explícitos, y sobre todo si ustedes están empezando, podemos poner así el nombre del primer parámetro. Ponemos filepath or buffer igual, ¿sí?, el string de la ruta del archivo, coma, ponemos sep igual el parámetro. Entonces ahí somos sumamente explícitos, ¿sí?, con los nombres de los parámetros. Que las funciones más conocidas como estas no suelen tener tanto inconveniente como otras que quizás obtenemos de otro paquete que no sean los más usados. Es decir, va a ser común encontrar que los parámetros más importantes de las funciones aparezcan al inicio, lo que en programación se conoce como la firma de una función.
La firma de una función en este caso son todos los parámetros que puede admitir. Así que bueno, cada vez que estén usando una función, les recomiendo ver cuáles son los parámetros que usa, cuáles son los valores de efecto y chequear la documentación.